22 muertos, creo, sí, 21 muertos, más de 800 heridos, una cantidad de personas detenidas. Esto es un indicativo de que aquí no se permite que la gente se exprese, manifieste. Esto empezó con una protesta campesina, con unas causas justas realmente, porque lo que está pasando en el campo es terrible con el TLC, con los precios en los insumos. La gente tiene razón para protestar, pero también está tocando a la gente en las ciudades. Las capas medias también empiezan a movilizarse. Nosotros quedamos sorprendidos al enterarnos que por esas redes sociales se convocó a una protesta de enruanados en moto. Y eso es un indicativo que están ocurriendo cosas nuevas en Colombia, que la gente de verdad ya está cansada, como dice el presidente, ¿no? Y que requiere cambios. Lo mismo esos cacerolazos. Hacía tiempo no escuchábamos historias de cacerolazos. La gente está inconforme. Que se deje a la gente Pero hablar. esa inconformidad de la gente que es evidente y que vivimos en estos días más que nunca, ¿pero ustedes creen que eso es una cosa que favorece los cambios, que los favorece a ustedes como organización insurgente, o es que están Favorece los viendo, cambios. o es que están viendo una especie de momento insurreccional en el país? Favorece los cambios en la medida en que la gente se moviliza por sus derechos. Eso es importante, porque si no el gobierno va a permanecer impasible, no se va a dar por aludido, solamente está adelantando unas políticas que favorecen la inversión extranjera, pero nada para los campesinos, nada para la gente en las ciudades, privatizaciones. Entonces estos problemas deben entrar a ser considerados y a resolverse, no con promesas, porque uno se pone a ver que muchas de las soluciones que da este gobierno son soluciones mediáticas. Es el momento en que el presidente o algún funcionario aparece dando declaraciones en el sentido de que eso se va a solucionar de esta o de aquella manera, que van a hacer, que van a haber se van a destinar tantos millones de pesos para resolver estos asuntos, pero al final no se hace absolutamente nada. Fíjense lo que ocurrió con los campesinos o con los pobladores de Gramalote en Santander. Allá el presidente dijo que les iba a solucionar el problema, que los iba a reubicar. Y hasta hoy siguen, yo no sé cuántos años después, esperando que el presidente cumpla la promesa. Y así es como se tratan de resolver los problemas en Colombia. Eso es muy irresponsable y con razón la gente se indigna y se lanza a las calles a protestar. Entonces no es justo que cuando la gente hace esto, le lancen los escuadrones del ESMAD a matar a la gente. Estamos pidiendo que se desmovilice esa fuerza criminal del ESMAD. Nos dicen, es que en otras partes del mundo, los estados, todos los estados tienen una fuerza antidisturbios. Pero nosotros dijimos, sí, pero no tan criminal como esta que hay aquí en Colombia. Realmente eso debiera replantearse. El gobierno debiera ver que no puede constituir fuerzas que generen El ESMAD es solo una de las fuerzas una del de las Estado. fuerzas, sí. Pero ustedes han hablado también de la necesidad de transformar todas las fuerzas del Estado, transformar también el ejército. ¿Ustedes Sí. creen que Ojalá se diera un cambio de doctrina, por ejemplo, en la el seguridad ejército, ¿no? nacional de que hablaba Claro, usted, claro. pero digamos, Pero fíjate, eso no se puede entender como un maximalismo. ¿No? En realidad lo que nosotros hemos planteado frente al tema de las fuerzas militares es lo siguiente. Las fuerzas militares de Colombia tienen una concepción doctrinaria basada en una hipótesis de conflicto, de que en Colombia hay un conflicto interno. Por lo tanto, hay un enemigo interno y hay que derrotar ese enemigo interno. Y se dedicó Pablo a tanto esa tarea que se quedó atrás respecto a los ejércitos latinoamericanos, que actúan con otra concepción, con otra visión. Colombia en Pero ese pero campo la pregunta naturalmente que está nosotros... atrasada. es que ¿No? otros países latinoamericanos no tienen ese Por problema. eso, Sí. pero como estamos hablando de la perspectiva de que el conflicto cese, la pregunta que nosotros nos hacemos es, una vez que el conflicto se acabe en Colombia, de eso es que se trata la mesa de La Habana, vamos a acabar con el conflicto interno que tiene Colombia. Una vez que abordemos esa realidad, que ya no haya conflicto interno en Colombia, las Fuerzas Armadas es lógico que tienen que tener algunos naturalmente cambios. tienen que cambiar una vez que no haya conflicto interno en Claro. Colombia, Entonces, efectivamente.
en ese sentido es que nosotros hemos planteado los cambios. Y se deben reducir y todas esas cosas. Por ejemplo, Se debe depurar también. Pero ustedes consideran que eso debe empezar antes de que se lleguen a las conclusiones de La Habana. Los acuerdos dicen que la implementación empezará una vez se dé la firma del acuerdo final y ahí vamos hablando ese tema. La implementación, según el gobierno, es algo que se da en un periodo largo. Entonces hay que esperar que esos cambios se den paulatinamente. Nosotros estamos diciendo que los cambios tienen que darse ya para que haya un entendimiento con la guerrilla. No, entendemos que eso debe ser un proceso en todos los campos que acordemos, ¿no? Por ejemplo, para el tema del latifundio, que ese es un problema aquí de muchos años que no se ha solucionado, no se quiere tocar el latifundio, y si no se toca el latifundio, pues el problema va a seguir en Colombia. Pero se nos dice que se requiere, como no hay un catastro, como no hay una estadística, se necesita hacer esa estadística y que ese trabajo, ese solo trabajo requeriría una inversión de unos 4 o 5 años para saber cómo es esto de las tierras, ¿no? ¿Dónde están los latifundistas? ¿No? ¿Quiénes son? ¿No? Es lo que se nos dice a nosotros, ¿no? Obviamente ese tema tiene que resolverse, no puede permanecer para que realmente encontremos en Colombia una posibilidad real para la paz. Mientras ese problema persista, seguirá la violencia y la desigualdad en el campo y eso va a impactar toda la vida nacional. Pero mira, Antonio, yo creo que hay que hacer esta precisión. Nosotros no estamos pensando en que las fuerzas militares tengan que, dijéramos, desmovilizarse como. Lo que estamos planteando es que de manera sensata pensemos y reflexionemos sobre eso. Si ya no existe conflicto armado, es que por eso hay que persistir en ese propósito. Una vez que el conflicto armado cese en Colombia, las fuerzas militares pueden seguir con ese despliegue estratégico que tienen en todo el territorio nacional. Le pongo este ejemplo. En Irlanda del Norte, cuando hubo la guerra, siendo un país tan pequeño, el ejército británico llegó a tener más de 45.000 hombres en todo el territorio de Irlanda. Una vez que se firmó el acuerdo, el Estado redujo esa fuerza a 7.000 hombres. Un pie de fuerza acorde con una situación de paz. Acorde con, entonces, no estamos diciendo que se tienen que desmovilizar, hay que ser sensatos. Por eso, pero la desmovilización corresponde también a ustedes, por supuesto. Pues por supuesto, claro está. ¿Eso cuándo se daría? ¿Cuándo empezaría a darse? La desmovilización incluye lo que se ha llamado la dejación de las armas. Ese es un tema, Antonio, que se tiene que discutir en la mesa. La verdad es que todavía no hemos avanzado mucho sobre eso. Pero estamos dispuestos a hablarlo. Pero estamos dispuestos a hablarlo. No nos da miedo ese tema. Y está dentro de los presupuestos. Es un tema central, por supuesto. Sí, por supuesto que es un tema central. Y es absolutamente lógico que si se acaba el conflicto, entonces ¿qué va a seguir haciendo? Si ya no hay conflicto. Es que se trata de eso. Pero a veces se malinterpreta, a veces se maximaliza, a veces se le da cierto sensacionalismo en algunos medios y eso es lo que le ha hecho daño al proceso. Ustedes le atribuyen esa maximalización en algunos medios a los medios mismos, a las divisiones que existen dentro del establecimiento colombiano, a una voluntad deliberada del gobierno de Santos. No, de ninguna manera yo pienso que sea una voluntad deliberada del presidente. Pues es difícil uno poder precisar expresamente, bueno, son los medios, son estos, son esta. Lo que pasa es que aquí en Colombia hay gente que no quiere la paz, hay gente que no le conviene la paz y hay gente que conspira contra el proceso de paz y contra la solución política. Pero debe haber por ahí un centro de perfidia que periódicamente lanza unas especies de campañas mediáticas para tratar de generarle problemas al buen entendimiento, a crear cocos que debe darse en la mesa de conversaciones, como para colocarle escollos artificiales
a la mesa de conversación. ¿Y ustedes sabrían decir dónde están ese centro de perfidia? ¿O es una cosa vaga como la que hace 20 años dijo Otto Morales Benítez sobre los enemigos agazapados de la paz? Nosotros tenemos algunas certezas, pero no quisiéramos hablar de ese tema en este momento. No, yo sí me atrevería a decir esto frente a eso. Antes, el doctor Otto Morales Benítez acuñó la frase de los enemigos agazapados de la paz. Ha debido avanzar un poco más y decirnos quiénes eran, porque no han sido tan agazapados. En realidad hoy hay enemigos desembosados, enemigos de la paz. El señor procurador, por ejemplo, es uno de ellos. El uribismo es uno de ellos. El señor procurador se está convirtiendo en un elemento absolutamente desestabilizador de la gobernabilidad aquí en este país. Y eso es una cosa que hay que discutirla. Se molestará por lo que estamos diciendo, pero es que nadie... Me imagino, pero de eso se trata. Nadie distinto a nosotros, pues que nosotros somos insurgentes. Por eso le podemos decir eso, porque no nos puede sancionar. Pero aquí se ha convertido en un temor reverencial casi, y él hace y deshace con este país y se opone. Ha convertido en una especie de Torquemada, realmente. Pero también hay otros sectores. Muchos sectores. El sector del uribismo, por ejemplo, conspira contra la paz, son enemigos de la paz, enemigos desembosados. Ellos creen que la única forma de llegar a alcanzar la paz es derrotando la guerrilla, y nosotros ya les hemos dicho, y le hemos dicho al país, hombre, llevamos 60 años tratando, desde que nos asaltaron en Marquetalia, dijeron que nos iban a acabar. Pablo, yo me estaba refiriendo a agentes del Estado, muy ligados desde luego al uribismo, que serían los que están adelantando esta campaña con la intención de generarle problemas al proceso de paz. Obviamente, a esos enemigos desembosados a los que usted se ha referido hay que mencionarlos con nombre propio, y ahí está el señor Álvaro Uribe. Es cierto, ese es uno de los principales enemigos de la paz que tiene Colombia. Mientras fue presidente de la República, no fue capaz de ganar la guerra y ahora no quiere dejarnos hacer la paz. Debiera el señor presidente, el señor expresidente Uribe, tener una actitud mucho más seria, y si no fue capaz de ganar la guerra, al menos permita que nos pongamos de acuerdo entre los colombianos. Los colombianos mayoritariamente queremos la solución política a este conflicto.